Abramos nuestra Biblia, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, para leer allí. El mensaje no va a ser de este capítulo como el mensaje popular acerca de la vid y el pámpano. Solamente quiero aquí unos versículos que nos sirvan de fundamento para retomar un tema que ya hemos visto y que ya lo conocemos muy bien, de que hablamos bastante de que no podemos separar a Cristo de sus palabras. Pero ahora lo quiero ver desde otro ángulo. Vamos a sacar unas enseñanzas que el Señor nos va a dar. Juan capítulo 15, para leer del 1 al 14. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Quiero recalcar unos versículos, los voy a volver a leer. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos al capítulo 17 ahí mismo de Juan, y ahí quiero resaltar también unos versículos. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron,
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y finalmente, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta aquí la lectura. Ya en otros mensajes hemos predicado acerca de estos pasajes y los hemos leído bastantes veces y es una bendición volver a leerlos. Dice aquí el versículo 3 de Juan 17 que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Conocer a Jesucristo, tener una relación con Jesucristo, de tal forma que le obedezcamos en sus mandamientos. Todo está en Cristo. Nuestra salvación está en Cristo. Nuestra santificación está en Cristo. Nuestra bendición, nuestra vida, nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestro consuelo, todo está en Cristo. Y queremos enfatizar grandemente esto en esta mañana. Pero para tener esas bendiciones y favores de Cristo, hay que estar en Cristo. Y ya sabemos que para estar en Cristo y para ser salvos, no basta solamente con habernos arrepentido o con creer los hechos históricos o con creer en Cristo históricamente, sino que a lo largo de toda la Biblia, en innumerables pasajes, se nos enfatiza que es el que obedece, el que está caminando en obediencia a Cristo. Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Él dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, el que oye mis palabras y las hace. Y espero que tengamos esto en mente como fundamento, para que ahora sí podamos ir a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Y para continuar con el fundamento de la introducción, quisiera hacernos la pregunta, ¿qué es lo que nos separa mayormente del cristianismo nominal de hoy? Tal vez alguien, viéndolo desde la apariencia externa, diría, bueno, pues es la forma como nos vestimos, lo que nos separa del cristianismo nominal. Tal vez otro diría, bueno, pues es la forma en que actuamos, lo que nos separa de ellos. O tal vez otro diría, es la forma en que ponemos en práctica las doctrinas que hemos conocido, neotestamentarias, las doctrinas que ya conocemos. Pero créanlo o no, en realidad la separación, yo he analizado esto más o menos continuamente, más o menos con un poco de estar pensando el por qué no podamos tener compañerismo con otros. Y créanlo o no, lo que nos separa de una manera más clara y más real del cristianismo nominal de hoy es la manera como entendemos la salvación. Es el método de traer a una persona a los pies de Cristo y a su salvación de la persona. Casi toda denominación que se llama cristiana o grupo con el que hemos tenido contacto o aún hemos pertenecido a ciertos grupos, la mayoría de ellos ponen la salvación en una caja, la encierran geométricamente en un patrón, en una fórmula ya establecida. Y la mayoría de las veces la gente no cambia para nada, y en el mejor de los casos tiene un cambio moral más o menos bueno,
pero no está 100% entregada a Cristo y dando su vida por Él. Se ha puesto el Evangelio en una fórmula en la cual dicen, si levantas la mano para recibir a Cristo, o bien pasas aquí al altar para recibir a Cristo, te vas a salvar. Otros más piensan que ni siquiera es necesario pasar al altar ni levantar la mano, solamente con que lo creas en tu mente ciertos hechos, el camino de Romanos muchas veces, ya eres salvo. Otros más dicen, no, pues tienes que pedir perdón y llorar y invitar a Cristo a tu corazón como tu Salvador. Algunos van más adelante y dicen, no, es que tienes que ser bautizado en agua para ser salvado. Y otros van todavía más adelante y dicen, no es solo ser bautizado y no es solo pedir perdón, sino que tienes que tener una experiencia fuerte y además abandonar tus pecados y dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Pero básicamente se pone en una fórmula en la que si haces esto en específico, te salvas. Y se relaciona por lo general con una experiencia, ya sea emocional o no tan emocional, solo una experiencia de levantar la mano, sin emoción o con emoción, pero como sea, una experiencia, y que si cumples con esa experiencia y con esa fórmula, y medio cambias moralmente, eres salvo. Y sin embargo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahorita que empecemos a leer aquí en Mateo 12, vamos a ver lo que dijo el Señor. Hagan al árbol bueno y a su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y si analizamos los frutos del cristianismo de hoy, del cristianismo nominal, el 99% de la gente que acepta a Cristo en las campañas de avivamiento, en las cruzadas de evangelización masiva, en las campañas evangelísticas, o aún en las calles, su vida no cambia. Siguen muchos de ellos viviendo en pecados muy graves. Unos pocos cambian y dejan sus pecados, pero aún así no están 100% entregados a Cristo y no están siguiendo a Cristo, aun cuando hayan dejado sus pecados. No están siguiendo a Cristo. Y de vez en cuando hay alguien que sí se convierte con este método, pero la mayoría de las veces el fruto es nulo, o en el mejor de los casos es un fruto de una gente que cambia para bien, pero no está perdiendo su vida por causa de Cristo. Porque el Señor Jesús una y otra vez lo repitió, que la salvación es un misterio, es algo místico, que no se puede poner en una caja ni geométricamente. Él dijo, el que oye mis palabras y las hace. Él dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Él dijo, el que vive por mis palabras. Y en Juan 14 no lo vimos, pero ya conocemos el pasaje, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos y haremos morada con él. Cristo solo viene a morar al corazón de la persona que está rendida a su voluntad. Porque este método moderno no está produciendo un fruto verdaderamente agradable delante de Dios. Se dice que una de las definiciones de la insensatez, dice, la insensatez consiste en hacer lo mismo una y otra vez, esperando que los resultados cambien. Y hay una historia de unos hombres que compraban heno. Eran dos hombres, iban y compraban el heno, lo metían a su camioneta y viajaban 10 millas para ir a venderlo, pero lo daban al precio de costo, lo daban al mismo precio que lo habían comprado, y trabajaban muy fuerte, con mucho ánimo, para ir a vender el heno.
pero les pagaban lo que de por sí ellos ya habían comprado, ya habían pagado para comprar el heno, por lo cual sus ganancias eran nulas. Pasaron así una semana y estaban en bancarrota, y uno de ellos dijo: ¿por qué será que estamos en bancarrota? Y el otro le contestó: yo creo que hay que comprar una camioneta más grande. Insensatez. Y así es el cristianismo de hoy. Casi todo pastor o líder o ministro de culto de la religión cristiana que sea reconoce que hay algo que está fallando en los frutos. Reconoce que el cristianismo de hoy no es lo que debería ser. Todos lo reconocen. Todos reconocen que ese método de la salvación está produciendo un fruto que desagrada a Dios. ¿Y qué hacen? Dicen: vamos a hacer más campañas de avivamiento, vamos a hacer cruzadas de evangelización mundial. Repiten una y otra vez el mismo método y obtienen el mismo falso resultado y lo vuelven a hacer. Insensatez. Cuando hemos estado predicando en las calles, vienen personas evangélicas y dicen: ¿cuántas almas has ganado? Lo que realmente quieren decir es: ¿cuántas camionetas más grandes has comprado? Un método que no produce los resultados que la Biblia dice que produce un verdadero cristiano. No cumple con el alto estándar. Por sus frutos los conoceréis. Vemos que el fruto no está siendo producido y ahora sí que dicen: vamos a hacer más campañas y más cruzadas. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que oye mis palabras y las hace. Si analizamos la predicación del Señor Jesús, de los profetas antiguotestamentarios y de los apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento, todos ellos, como Juan el Bautista dijo, iban a la raíz de los árboles, iban con un hacha y con una pala, y con la pala escarbaban para descubrir la raíz, y con su hacha señalaban, le decían a la persona: aquí es donde estás separado de Dios, arrepiéntete. Y la gente podía tomar la decisión de seguir a Cristo o no, de apartarse de Dios o de rendir su voluntad a Dios y tener una transformación y regeneración en su vida. Pero lo que hacen los predicadores modernos, solamente le dicen a la gente: mira, Jesús murió por ti, y le dan una pala y un hacha a ver si por sí misma descubre dónde está mal. Pero ese no era el método del Señor Jesús. Se necesita el esfuerzo del que está plantando la semilla, no de la semilla. El que está plantando la semilla tiene que acabar, tiene que mostrar, señalar el pecado para que la semilla dé fruto. No nada más ahí blandito a la semilla decirle: Jesús te ama, y a ver si la semilla por sí misma se da cuenta que es lo que está mal y empieza a crecer. Hasta que si no hemos llegado al fundamento de lo que está mal, no podemos edificar la vida cristiana. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el que oye sus palabras y las hace, dijo en Lucas, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Así tenemos que hacer. Esa es la salvación. Poner el fundamento para poder edificar sobre él. Cavar y ahondar y poner el fundamento. ¿Y quién es el que cava y ahonda y pone el fundamento? El que viene a Jesús y oye sus palabras y las hace.
Y vamos a leer aquí en Mateo capítulo 12, versículo 22 para empezar. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Este versículo nos enseña lo que ya veíamos en la introducción desde hace rato. El Señor dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué vemos aquí en Mateo 12, en este pasaje? El Señor Jesús hizo un milagro. Echó fuera un demonio y además al que había estado endemoniado, que era ciego y mudo, lo hizo ver y lo hizo hablar. Ahí estaba mostrando el Señor Jesús el poder de Dios. Los fariseos dicen: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, los fariseos estaban atribuyendo una obra del Espíritu Santo a Satanás. Y es por eso que el Señor Jesús les dice aquí lo que dice del versículo 25 hasta el 37. Y les dice en los versículos 31 y 32, les dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Porque ellos estaban diciendo, atribuyéndole al Espíritu, a Satanás, una obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando hay gente que se cree salva y llegamos nosotros y le señalamos un pecado en su vida o un área de desobediencia X en su vida, o le hablamos de vivir una vida santa, obediente, apartada del pecado,
y una vida que obedezca todos los mandamientos del Señor. Y esa persona se siente condenada, juzgada, ofendida y convicta. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que nos acusa a nosotros de que somos nosotros quien la estamos condenando. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría aquí a la tierra para convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que si una persona se siente condenada de pecado, se siente pecadora y tiene miedo de un juicio y ve que no está cumpliendo con la justicia de Dios, ese es el Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿qué hace la persona? Le echa la culpa a los instrumentos humanos. A nosotros nos dice, es que me están condenando. Pero aquí hay algo peor, que a mucha gente se le ha enseñado que si dudan de su salvación, o que si se sienten condenadas de un pecado, que tal vez no pueden tener victoria sobre él, y en su memoria constantemente están recordando que no pueden vencer ese pecado y se sienten culpables, se les enseña que ese es Satanás que los está acusando. Cuando la Biblia enseña que el que condena, o no condena, sino convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Y dicen, no, es que es el diablo el que te está haciendo dudar de tu salvación, el que te está haciendo sentir culpable de ese pecado. Esa gente se está acercando bastante a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Si se sienten condenados, la mayoría de las veces es porque están condenados. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que lo que dijeron los fariseos, atribuyeron al diablo la obra del Espíritu Santo. Y hoy en día la gente se les enseña que no, si empiezas a dudar de tu salvación o te sientes culpable de tus pecados que estás cometiendo, ese es el diablo. Rechaza eso. Cuando es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra, realmente yo no veo mucha diferencia. Y aún así, predicador tras predicador tras predicador, líder tras líder tras líder, se la pasan gran parte de sus predicaciones tratando de convencer a sus miembros de que ya son salvos. El Señor Jesús vino para perdonar nuestros pecados, pero no solo para perdonar, sino para limpiarnos, es decir, libertarnos de todo pecado, externo e interno, aún los pecados secretos. Y no solo de todos los pecados, sino de todas las desobediencias a su palabra. Y vino para que andemos en libertad y en vida nueva, y andemos en su Espíritu. Y una vez que andamos así, ya no hay ninguna condenación. Y si es verdad que hay veces que Satanás sugiere en nuestros oídos que estamos haciendo mal, cuando no lo estamos haciendo. Y si es cierto que somos tentados por Satanás, y hay veces que Satanás nos acusa de cosas que estamos haciendo. Pero si hay algo mal en el corazón de una persona y ella se siente mal, se siente culpable porque hay algo mal en su corazón y en verdad lo hay, pues hay algo mal en su corazón. Es su misma conciencia, es aún el Espíritu Santo quizás, muchas veces, el que le está señalando lo que está mal en su corazón. Yo creo que en el día del juicio, la mayoría de la gente, bueno, de hecho Jesús lo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Muchos de los que se creen salvos y llaman a Jesús Señor, Señor, muchos, dijo Él los va a enviar al lago de fuego. Apártense de mí. Y en el día del juicio estoy convencido que muchas iglesias y muchos pastores se va a hallar que lo que hacían únicamente era estar luchando contra Dios. Hoy en día la gente está luchando contra Dios. Y hoy en día los predicadores están luchando contra Dios. Eso se va a hallar en el día del juicio. Y esto tiene mucho que ver con el sistema del anticristo, porque es anticristo, anti-Espíritu Santo, que trae convicción de pecado. Mucha gente hoy en día está espantada con eso de la marca del anticristo, y hay unos lugares, creo que unos bares, y no sé si también centros comerciales, no sé dónde, pero sí he escuchado en las noticias y eso, que ya nada más tienen un chip en el brazo, para que ya no lleven tarjeta de crédito. Ahí en el chip dice su edad, su nombre y el monto el número de su tarjeta de crédito y el monto que trae. Y muchos evangélicos dicen, no, eso es la marca del diablo. Y están muy espantados y se hace un gran alboroto por ese tipo de cosas en este día. Y yo no quiero tener nada que ver con ese chip, ni con nada que se asemeje a la marca del diablo o del anticristo. Nada quiero tener que ver. Pero lo más triste y lo que es verdad es que mucha de esta gente no quiere tener nada que ver con esa supuesta marca de esos chips, y sin embargo está quedando atrapada por el diablo. ¿Cómo? Pensando que pueden ser cristianos y aún así rechazar e ignorar las palabras de Cristo. Mucha gente tiene miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo y aún así se están acercando mucho a ello. Mucha gente tiene miedo de ponerse un chip, de ponerse una marca de la bestia físicamente, y aún así diariamente están poniéndose esa marca del mundo, viviendo en pecado y desobediencia a la palabra de Dios, creyendo que porque hicieron una oración para aceptar a Cristo, que porque tuvieron un verdadero arrepentimiento radical, que porque pasaron al frente, que porque se bautizaron o hicieron esta u otra cosa, ya son salvos. Y ahora cuando viene el Espíritu Santo y les convence de que están mal, dicen, no, eso es del diablo. Eso es tan anticristo y tan satánico y tan sutil como el chip en el brazo. Si hemos adoptado una religión en la que no oímos al Espíritu Santo, no oímos las palabras de Dios, una religión en la que podemos llamarnos cristianos y aún así se nos impide el obedecer la palabra de Dios. Eso es un sistema anticristiano. Es un sistema de Belcebú. La gente está tan preocupada por esto en su brazo, por un chip en su brazo, por las tarjetas de crédito. Y como dije anteriormente, lo repito, yo no quiero tener nada que ver con eso. Lo repudio totalmente. Y sin embargo, el problema es que están viendo a cosas físicas y tangibles como esas, pero en su corazón están desobedeciendo a Dios. Están buscando que se levante el sistema del anticristo en el templo de Jerusalén. Y sin embargo dice la Biblia que el templo de Dios es el cuerpo del hombre, porque ahí habita el Espíritu Santo. Y en el cuerpo de los hombres se está manifestando esa rebeldía anticristo, como dice en 2 Tesalonicenses. Vamos a verlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie te engañe, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir caer de donde estábamos? Y quiero decirles, la apostasía, la iglesia no está apostatando, la iglesia no está resbalando, la iglesia ya ha apostatado. No estamos en el proceso de la apostasía, estamos en la apostasía ya. La apostasía está hoy, aquí y ahora. La iglesia de manera general ha apostatado, ha rechazado e ignorado las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ya ha venido la apostasía. Estaban en esas enseñanzas para poder resbalar de esas enseñanzas o caer de eso, es porque las tenían, pero las han dejado. Ya está la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un espíritu, mucha gente hoy en día dice, estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, vendremos y haremos morada con él. El que obedece, Dios le da su Espíritu Santo. Hoy en día tenemos a la gente diciendo, no, es que yo opino de otra forma diferente. No, es que no hay que tomarlo tan literal ni tan fanático. Y aún así dicen, estoy lleno del Espíritu Santo. No es cierto. Es un anticristo. Es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es otro espíritu el que lo está llenando. ¿Qué clase de espíritu? Nos lo describe el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es todo lo que se llama Dios? Es todo lo que tiene que ver con Dios. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios, por ejemplo. Mucha gente dice, no, es que estoy lleno del Espíritu Santo. Y aún así, cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, dicen que es el diablo. Y cuando la palabra de Dios les dice que obedezcan algo, dicen, no, es que no hay que ser tan fanáticos. Eso fue para otro tiempo. Es que no se puede vivir así. Es un impostor, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, se sienta en el hombre. Un hombre que proclama estar lleno del Espíritu Santo, pero está desobedeciendo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un impostor falso, un anticristo. ¿Sabes qué tienes cuando separas al Espíritu Santo de la palabra de Dios? ¿O separas a Cristo de su Espíritu Santo? ¿O a Cristo de su palabra? Tienes un impostor. Y ese impostor te inocula, te vacuna contra la verdad, contra el verdadero evangelio de Cristo. Este impostor los inocula, los vacuna contra oír la voz del Espíritu Santo. Y llega el momento en el que blasfeman contra el Espíritu Santo y ya no pueden, aunque quieran arrepentirse. Ya no pueden salvarse. Y algunas veces esa gente empieza a interesarse en las profecías de Jerusalén, a interesarse en la marca de la bestia, porque ya está ciega y confusa. El Señor Jesús nos mandó a predicar. Y predicar significa ir a la raíz y al fundamento de donde está la gente mal con Dios, para que se ponga bien con Dios, limpia delante de Dios. Hay gente en todas las denominaciones cristianas, hay gente que ha sido verdaderamente convertida, y muchos de ellos están realmente buscando la verdad, y andan algunos de iglesia en iglesia, o algunos tratan de probar este método o este otro método, porque no conocen la verdad. Nosotros éramos parte de esa gente.
que llegábamos al reino de Dios por la puerta de atrás, no sabíamos ni por dónde ni cómo, y por su gracia y por su misericordia llegamos a la verdad. Pero esa forma no era la voluntad de Dios que así fuera. La voluntad de Dios era que llegáramos por enfrente, desde el principio, viendo toda la luz, en todo su esplendor. Por eso nosotros que ahora conocemos la luz, tenemos la responsabilidad de estar predicando de esta manera, mostrando la raíz y el fundamento de en dónde la gente está mal, en dónde es que el corazón de la gente está mal, para que lo cambie y se ponga bien con Dios, limpio delante de Dios. Y predicar este evangelio que señala el pecado directamente va a ir en contra de la mayoría de los sistemas de hoy en día, aún de los sistemas que hablan de Dios, porque la mayoría de los sistemas de hoy que hablan de Dios pertenecen al sistema anticristo. Hay una canción evangélica muy común, que también la cantan los católicos, dice: me ha tocado, oh sí, me ha tocado. Alrededor del mundo hay muchísima gente que ha tenido toda clase de experiencias, han sido tocadas, y asumen de manera natural que porque han sido tocadas, que porque han tenido esta clase de experiencia, pues fue la mano del Señor. Pero no se dan cuenta que hay más de un espíritu que está actuando en este mundo. Aquí mismo en 2 Tesalonicenses, pero verso 2 del apóstol Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, no porque en tu espíritu hayas tenido una experiencia, pienses que ya eso es Dios. Pudo haber sido otro espíritu. No podemos separar a Jesús de sus palabras. Son las tres: las palabras de Cristo, el Espíritu de Cristo y Cristo mismo. Y cuando estos tres actúan dentro del corazón y el espíritu de una persona, y esa persona se arrepiente y rinde su voluntad a las palabras y a la voluntad de Cristo, y empieza a imitar a Cristo y a oír la voz del Espíritu Santo, y confía en Cristo, y empieza a amar a Dios y guarda sus mandamientos, entonces viene Dios y hace morada en él, y esta persona permanece en la vid que es Jesucristo, y Jesucristo permanece en él, y en verdad es discípulo de Cristo, y ahora trae fruto para Cristo. Entonces, y solo entonces, esa persona es cristiana, no antes. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, para empezar la lectura en el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vamos a detenernos aquí antes de seguir leyendo. Está Jesús, el Señor Jesús, en la región de los Gadarenos,
Y vino un endemoniado a él que se hería y que destrozaba las cadenas y los grillos y tenía su morada en los sepulcros. Y el endemoniado se arrodilla ante él. Él anhelaba la ayuda del Señor Jesucristo, su liberación. Y sin embargo clama a gran voz y le dice: Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Pero ¿quién era el que decía estas palabras? Eran los demonios que estaban viviendo dentro de este hombre. Es asombroso cuando estamos predicando con un letrero o con nuestra voz y la gente dice: no me condenes, no me juzgues. En una ocasión pusimos bastantes letreros aquí afuera del templo o del edificio de la iglesia. Un predicador pasó y los leyó y me dijo: oiga, es que ustedes mandan a todos al infierno. Y de los letreros que teníamos en esa ocasión, no había ni uno que hablara del infierno. De hecho, de todos los letreros con los que predicamos en las calles, solo uno habla del infierno. Pero la gente dice: no, ya nos está mandando a todos al infierno, nos está condenando. Y aquí yo veo que el Señor Jesús jamás habló nada del infierno, pero este hombre, había un demonio dentro de este hombre, y el demonio, dice en Mateo que les decía al Señor Jesús que no los enviara al abismo. Los demonios decían eso, y los demonios decían: Hijo de Dios, no me atormentes. ¿Quién era el que se sentía condenado? El que rechazaba a Jesucristo y a sus palabras. ¿Quién era el que tenía miedo de ser atormentado en el infierno y de ser juzgado? Era la legión de demonios que habitaban en este hombre. El pastor que pasó aquí cuando teníamos los letreros afuera del edificio de la iglesia y que dijo: nos están enviando a todos al infierno, están enviando a la gente al infierno ustedes. Ese pastor es pastor de una iglesia carismática donde dicen que están llenos del Espíritu Santo porque hablan en lenguas. Y aún así lo que dice este pastor, ¿a qué te suena a ti después de lo que hemos visto hoy? A mí me suena a la voz de un demonio. El Espíritu Santo trae convicción de pecado fuerte. Y los demonios que viven dentro de la gente dicen: no me atormentes, no me condenes, Hijo de Dios, por favor, no me envíes al abismo, como decía en Mateo o en Lucas. No me envíes al infierno. ¿Por qué nos están enviando a todos al infierno? Verso 8. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
El verso 15 dice: ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Primeramente estaba hiriéndose con piedras, andaba dando voces y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Cómo está la gente hoy? Anda dando voces, gritando, manifestándose, anda hiriéndose, no con piedras, sino con piercings, con tatuajes. El Mateo dice que andaba desnudo, y así anda la gente de hoy en día. Las muchachas enseñan casi todo el cuerpo y se hieren con piercings y con fierros y aretes y tatuajes. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Nada más porque es el estilo? Yo creo que detrás de todo eso está el diablo. Es porque están poseídos por él. Es porque el espíritu del príncipe de este siglo opera en esos hijos de desobediencia. Están poseídos por él. Sin embargo, cuando este hombre quedó poseído por Jesús, ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Estaba sentado. Hay gente hoy en día que no puede estarse sentada, que tiene que estar haciendo algo. Hay niños que les dicen son hiperactivos, supuestamente. Aún en una iglesia muy conservadora, de corte supuestamente disque anabaptista, a los niños los drogan ahí con Valium, porque no pueden estarse quietos, supuestamente. Porque algo mal está ahí con ellos. Pero cuando este hombre quedó poseído por Jesús, estaba ahora sentado, ahora tenía paz en su corazón. Ya no andaba de aquí para allá hiperactivo, ahora estaba sentado. No solo estaba sentado, sino que estaba vestido. En cuanto salió la legión de demonios, este hombre que mostraba su cuerpo fue y se vistió. Y no solo eso, sino que ahora estaba en su juicio cabal. Ahora estaba pensando con sobriedad, con sabiduría, con su inteligencia que Dios le había dado. Ese es el precioso cambio, la transformación que debe ocurrir en la persona que verdaderamente se convierte. Esta es verdadera salvación. Y dice que viene la gente y tuvieron miedo. Fíjense lo que pasó, tuvieron miedo, dice, y comenzaron a rogarle a Jesús. El verso 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó cuando se llegó a la raíz de lo que estaba mal? ¿Qué pasó cuando en realidad se manifestó el Señor? La gente tuvo miedo y empezó a correr a Jesús. ¿Qué dijo la gente? Aquí hay un lunático que ahora ya está sentado, vestido y en su juicio cabal, y ahora quiere seguir a Cristo. Mejor vete de aquí porque no queremos eso. No podemos aguantar a ese tipo de gente. Versos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se imaginan qué precioso? Este hombre, el primer convertido en esta ciudad,
Y después de una sola sesión con Jesús lo envía a predicar. El hombre, ¿qué decía? ¿Qué le pedía al Señor? Que lo dejara estar con él. Tengo que aprender, pensaba él tal vez. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No fue un proceso que poco a poco lo fue sanando, sino que de una vez por todas Jesús lo sanó y lo restauró a que estuviera sentado, vestido y en su juicio cabal, listo para seguir a Cristo. ¿Por qué estaba listo? Porque el Señor Jesús fue directamente a la raíz, fue al fundamento y cavó y ahondó. Y ahora este hombre que había sido recién convertido estaba listo para poder edificar sobre ese fundamento. Estaba listo para salir a predicar y dejar que el Espíritu Santo lo guiara a toda la verdad. El Señor Jesús, cuando salva o sana a alguien y lo restaura a la comunión con Dios, no lo salva para que siga igual, no lo salva para que tenga unos cuantos cambios moralistas, lo salva para que quede completamente en su juicio cabal, para que sea un discípulo que lleve mucho fruto y para que esté dispuesto a ir a su casa, a los suyos y a donde sea y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él. ¿Recordamos nosotros la vez cuando el Señor Jesús hizo grandes cosas con nosotros? Que la reacción natural es contarlo a los demás. Tengo este mensaje. Jesús me mostró el fundamento de donde yo estaba mal y por su gracia yo cavé y ahondé, cortando esa raíz de maldad y rindiéndome a su señorío, y Él me ha sanado, me ha salvado y ahora estoy sentado, vestido y en mi juicio cabal. Quiero contar este mensaje a los demás. Dios nos ha hecho libres y ahora nos ha dado la responsabilidad de ir a contar este mensaje. Y fue lo que hizo el hombre. Inmediatamente se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, dice aquí. Esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, estar predicando el evangelio completo. Un hombre que escuchó el CD de la verdadera salvación me dijo después, por 10 años he estado buscando la verdad en cuanto a esto y por fin la he escuchado. ¿Cómo me hubiera gustado escucharla 10 años antes, 10 años atrás? Pero no había quien estuviera proclamando estas verdades. La voluntad de Dios era que la iglesia, o es que la iglesia, esté presentando el evangelio completo para que la gente pueda aceptar al Cristo de la Biblia, al Espíritu de la Biblia y a las palabras de la Biblia, de Cristo y del Espíritu Santo, en conjunto los tres. No era su intento que pasara como pasó con nosotros, que entramos por la puerta de atrás arrepintiéndonos de la primera confrontación con Cristo y empezamos a caminar, pero no había una iglesia verdadera y estábamos caminando. Y después dijimos, entonces la Biblia enseña que debo de ser no resistente. Me tomó 5 años entenderlo y descubrirlo. Entonces la Biblia enseña que debo de vestir modestamente. Me tomó 10 años descubrirlo. Y así, no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia esté presentando todas esas palabras, invitando a la gente a aceptar a Cristo, y que aceptar a Cristo sea aceptar todo eso que la iglesia está predicando, para que entre esa persona por la puerta de enfrente del reino de Dios, para que esa persona no se la tenga que pasar andando buscando la verdad por mucho tiempo, porque había aceptado una salvación que no era conforme a la palabra de Dios.
Esta es la única verdadera salvación. El Señor nos ha salvado así y ahora tenemos un mensaje que dar, que es este: el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.